Hoy es domingo 14 de enero del 2024 y estaremos cubriendo, si Dios lo permite, el capítulo 10 del segundo libro de Samuel, y he titulado este mensaje Resistiendo la bondad del rey. Resistiendo la bondad del rey. Acompáñenme por favor en su Biblia, ahí el capítulo 10, y vamos a leer el pasaje. Dice así la palabra de Dios: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Oremos. Bendito Señor, estamos delante de ti, dispuestos a escuchar tu voz. Tu palabra, Señor, es por medio de la cual tú nos hablas. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra y recibirla con aprecio, con una disposición total para obedecerla. Gracias te damos, Señor, por tu amor para con nosotros en Cristo Jesús. Amén.
en su arrogancia, el ser humano ha querido vivir de manera independiente de Dios y de quien Él designe como rey, a caminar por la vida creyéndose soberano. El salmista lo describe de una manera muy clara en el Salmo 2. En el Salmo 2, versículo 1 al 3, si gustan ir al Salmo 2, versículo 1 al 3, por favor. Dice así el Salmo 2, 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, es decir, sus cadenas, y echemos de nosotros sus cuerdas. Los pueblos dirigidos por sus reyes y gobernantes no quieren estar sujetos a la autoridad de Dios y de su ungido, de aquel quien Él designa para gobernar. Y consideran la ley y los preceptos de Dios como yugos que esclavizan y de los cuales hay que desprenderse. Y esto no es otra cosa más que rebelión del hombre. Es una rebelión en contra de la autoridad y de la soberanía de Dios. Y esto ha quedado demostrado a lo largo de la historia, pues los gobernantes y las naciones del mundo están realmente unidos en su oposición a Dios y a su ungido, el Señor Jesucristo. Eso es evidente. Y de no ser por la misericordia y la gracia de Dios, nadie podría por sí mismo cambiar esa condición, ya que por causa del pecado, la rebelión es inherente a todo ser humano. En Romanos 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Sí. En ninguna manera. O sea, ¿somos mejores que aquellos que se rebelaron en contra de Dios? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es terrible la condición del hombre viviendo sin Dios. La buena noticia es que Dios mismo ha provisto el remedio para esa situación insalvable por medios humanos a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Poquito más adelante en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, esa es la realidad, y están destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que peca está destituido de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, Dios se acerca al ser humano sumido en su pecado e imposibilitado para tener comunión con Él, extendiéndole su misericordia, su amor leal. En la sección del libro de Samuel que estamos considerando hoy, vemos una clara hostilidad hacia un rey que lo único que quiere es bendecir, hacer algo bueno. En el capítulo 9, vimos la semana pasada que el deseo de David de extender misericordia hacia Jonatán y Saúl lo concretó buscando intencionalmente a un descendiente de ellos. Recuerdan, encontró a Mefiboset,
el hijo lisiado de Jonatán, a quien bendijo, dándole un lugar permanente en su mesa, tratándolo como a un hijo y además restituyéndole las tierras y recursos que habían pertenecido a Saúl. Por lo visto, David estaba en buen plan. David estaba enrachado y ahora procura extender misericordia a Hanún, el hijo del recién fallecido rey de los amonitas Naas. Y para ello envía una comitiva para expresarle sus condolencias. Sin embargo, instigado por sus generales, Hanún rechazó esta iniciativa amistosa y no solo eso, sino que humillaron terriblemente a los emisarios del rey. Y esto provocó un conflicto de proporciones mayores. Y así empiezan los conflictos generalmente, ¿no? Por un mal entendido o por rechazar una una buena intención de alguna otra persona. Esta actitud hostil de rechazo a la bondad del rey David prefigura la oposición de los gobernantes y los pueblos del mundo al rey de reyes que vendría del linaje de David, el Señor Jesucristo. Jesús, como sabemos, fue rechazado aún por su propio pueblo. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a lo que él creó. Y los suyos, su pueblo, no le recibió. Pero gracias a que Dios es muy misericordioso y compasivo, envió a su ungido no solamente con un mensaje de reconciliación, sino para hacerla posible a través de su sacrificio expiatorio. El justo, como vimos en Romanos, pagando por los injustos. Así es que yo espero que esta historia relatada aquí en el segundo libro de Samuel te lleve a reflexionar acerca de tu actitud hacia las manifestaciones de la misericordia y bondad de Dios hacia ti. ¿Cómo recibes sus expresiones de amor y paciencia? ¿Luchas en su contra o respondes con una sumisión y obediencia gozosa? Veremos este pasaje en 4 segmentos. En primer lugar, las buenas intenciones del rey, versículos 1 al 2 en su primera parte. En segundo lugar, desconfianza hacia el rey, versículos 2b hasta el 5. En tercer lugar, desafío hacia el rey, versículos 6 al 12. Y en cuarto lugar, victoria del rey. La victoria del rey, versículos 13 al 19. Veamos entonces, en primer lugar, las buenas intenciones del rey. Versículo 1 dice, después de esto, después de lo que narró el historiador en el capítulo 9, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David, creo que es lo mismo que dice al principio del versículo del capítulo 9. Dijo David, ¿verdad? Otra vez, aquí está pensando David, ¿ok? Dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Después de esto, es decir, esta acción de misericordia de David sigue a la realizada a Mefiboset, el hijo de Jonatán. David estaba determinado a demostrar que su intención era liderar un reino de paz. Él sentía que tenía una deuda con Naas.
el que fuera rey de los amonitas, y determinó hacer misericordia con su hijo Hanún, enviando sus condolencias por medio de una comitiva. Ahora, ¿cuándo y cómo hizo Naas misericordia con David? No sabemos. No lo dice el relato. Lo único que podemos es suponer que cuando David huía de Saúl, recibió protección de parte de los amonitas, así como sucedió también con los filisteos. Recuerden que David se fue a refugiar con los filisteos, enemigos de Israel, pero porque estaba siendo perseguido por Saúl. Ahora, ¿quién era Naas? En el primer libro de Samuel, capítulo 11, Naas aparece precisamente como rey de los amonitas y fue realmente un rey muy cruel, que amenazó a los de Jabes diciéndoles que se sacaran un ojo si querían hacer alianza con él. En esa ocasión, Saúl, todavía rey de Israel, interviene y el ejército de Israel derrota a los amonitas. Sin embargo, este pueblo siempre representó una amenaza para Israel. Pero de alguna manera Naas había apoyado a David y en un acto de buena voluntad envía sus condolencias a su hijo, que ahora es el rey de Amón. La iniciativa era buena, la intención era buena, pero David no podía saber cómo sería recibida. Sus intenciones no deben ser juzgadas por el resultado, sino por su bondad inherente. Lamentablemente, la buena intención de David no fue bien recibida por los amonitas, lo cual desató un gran conflicto. Y aquí vemos la segunda parte, la desconfianza hacia el rey. Dice la segunda parte del versículo 2, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Esta acción del rey David levantó sospechas entre los generales de Hanún. Ahora, ¿tenían razón los príncipes amonitas de sospechar de las intenciones de David? Pues en circunstancias normales tal vez sí, ya que era posible que el rey de Israel quisiera aprovechar la muerte del rey de Naas para subyugarlos. Era común que la muerte de un rey creara un episodio de inestabilidad. Y David, tal vez siendo alguien diferente, o a lo mejor si hubiera habido un rey diferente, hubiera aprovechado esta situación e invadido a los amonitas. Sin embargo, es evidente que no conocían el carácter de David, pues no era alguien a quien se le conociera por vengativo ni abusivo. De manera que estos amonitas actuaron en función de su propio corazón, saliendo a relucir cómo eran en realidad. Dice el refrán que el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Cree que todos actúan igual que él. Ahora, en términos bíblicos, Proverbios 12:20 dice, hay engaño en el corazón de los que traman el mal. Hay engaño en el corazón de los que traman el mal, pero gozo en los consejeros de paz, es decir, aquellos que piensan el bien. ¿Okay? Estos generales sospechaban de las intenciones de David porque ellos mismos eran incapaces de actuar con misericordia. Optaron entonces por interpretar la bondad de David como sospechosa. Los amonitas mostraron una actitud que causa muchos problemas, que envenena las relaciones humanas.
La desconfianza nos impide ver las buenas intenciones por lo que son. Al respecto, dice Juan Calvino, esta actitud provoca guerras y peleas. Pues bien, cuando nos consuma esta especie de desconfianza, es seguro que iniciaremos fuegos para los que no habrá ni fin ni medida y no podremos apagarlos una vez que se hayan iniciado. Tremendo, ¿no? Continúa diciendo, por lo tanto, aprendamos a no dejarnos influenciar por nuestra propia malicia para dar una mala interpretación a lo que podría tomarse como bueno. Y si se hace algo de lo que podríamos dudar, mejor no lo hagamos. Pero lamentablemente, el rey Anún escuchó el consejo de sus generales. Él tenía la opción de hacerles caso o tomar la iniciativa de David como algo pacífico. Pero escuchó el consejo de sus generales y eso desató una serie de eventos desafortunados que derivaron en un gran conflicto, en una guerra. Vean el versículo 4. Entonces Anún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Fue una verdadera afrenta a lo que los amonitas hicieron a la delegación de David, quienes habían venido desarmados y confiados en que los tratarían con respeto. Para los judíos y en general para los orientales, la barba era como un signo de virilidad y madurez. De modo que raparle a uno la barba era grave, una grave injuria. Pero cortar solo una mitad era peor aún. Y para mayor humillación, sus ropas fueron cortadas por la mitad, dejándolas desnudas de cintura para abajo. Así que podemos imaginar a los siervos de David regresando a casa completamente humillados. Pero David evitó que sufrieran mayor vergüenza dirigiéndolos a Jericó hasta que se recuperaran, hasta que les crecieran otra vez la barba, la mitad de la barba y se pudiera emparejarla, ¿no? Dice el versículo 5, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. No iba a dejar que sufrieran todavía mayor vergüenza. Ahora, lo que los emisarios de David sufrieron fue una humillación temporal. Fueron humillados, les cortaron la barba, pero eventualmente, bueno, la ropa, pues lo arreglan pronto, el asunto de la ropa, ¿no? Pero la barba les crece y otra vez están restaurados. Pero lo que los amonitas hicieron tendría consecuencias de mucha mayor trascendencia. Es por eso por lo que debemos calcular las implicaciones de nuestras acciones. Antes de hacer algo, calcular las implicaciones, considerar las implicaciones de ello. Hubo un caso, bueno, ha habido muchos, ¿no? Pero un caso de esos ritos de iniciación que llevan a cabo los estudiantes en las universidades, le llaman novatadas. Le dieron a un joven tanto de beber, tanto licor, que murió de una congestión alcohólica. En el momento todos se reían de la situación, estaban celebrando y estaban riéndose de lo que estaban haciendo con este estudiante ejemplar. Era un muchacho que no se prestaba al relajo. Pero cuando vino el desenlace fue algo terrible. Imagínense haber contribuido, participado en la muerte de uno de los suyos, al grado que uno de ellos se suicidó poco tiempo después. Y los demás fueron afectados para siempre. El asunto con los amonitas pasó entonces de ser una oportunidad para apreciar el acto bondadoso de parte de David
a un conflicto de proporciones mayores debido a la respuesta agresiva y humillante. Vemos en tercer lugar entonces el desafío hacia el rey. El desafío hacia el rey. Vean el versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Roob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. Dice que los amonitas se habían hecho odiosos a David. Literalmente significa apestosos, que apestaban. Pero era desde su propia perspectiva. No era de lo que David pensaba de ellos. Claro que David estaría enojadísimo. Pero esto lo están diciendo desde la perspectiva de ellos. Sabían que se habían hecho detestables a David. Patearon el avispero, es lo que pasó. No calcularon las implicaciones de esas acciones. Así que, pues aquí vemos a los mensajeros de David en buen plan. Y los amonitas provocaron un conflicto donde no había conflicto. Ni razón alguna para que hubiera conflicto. ¿Y a poco no nos sucede con frecuencia? Provocamos por nuestras actitudes una tormenta de la nada. ¿Y qué pasó? Que, pues al ver que David se les podía venir encima con toda su fuerza, deciden contratar a otros ejércitos en preparación para un enfrentamiento, logrando reclutar a sueldo, porque les pagaron a 33,000 sirios, que eran mercenarios, era gente de batalla. Es decir, los amonitas reconocieron la gravedad de lo que habían hecho, pero no con el fin de tomar medidas para arreglar las cosas. Por el contrario, se prepararon para la guerra. ¿Era esa la única solución al conflicto generado por ellos mismos? Ciertamente habían provocado a Israel y temían la peor de las reacciones. Pero nuevamente dan evidencia de no conocer al rey de Israel y guiarse por lo que ellos pensaban. ¿No se les ocurrió apelar a la bondad del rey David para buscar su perdón? Sino por el contrario, van, se alían con otros enemigos de Israel para combatirlo. Se refuerzan. Es decir, a un error le suman otro. O como dice en la Biblia, le añaden pecado a pecado. ¿Sí? Y muchas veces así actuamos nosotros. En lugar de detener la situación, humillarnos e ir y pedir perdón, pues le agregamos y se hace una bolota de nieve, ¿verdad? Un conflicto mayor. En su arrogancia y orgullo, los amonitas desearon escalar ese conflicto. Y hasta el momento, según el relato, no hay indicios de que David decidiera atacar a los amonitas. Más bien fueron ellos los que se reforzaron por el temor a las represalias de parte de David. Mediante sus actos, ellos menospreciaron la bondad del rey David. Y eso es lo que nosotros hacemos tantas veces, rebelándonos en contra del Señor y menospreciando su bondad que nos guía al arrepentimiento, como dice en Romanos 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Sabemos que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, esperando que nos arrepintamos de nuestras rebeliones. Pero muchas veces, en lugar de reconocer el pecado, la ofensa, la equivocación, nos ponemos de inmediato en plan de contienda. Sucede en cualquier tipo de relación. En las relaciones matrimoniales, entre hermanos en la iglesia, en todo tipo de relaciones. Y para empeorar las cosas, muchas veces buscamos aliados para defender nuestra causa. Si tan solo nos humilláramos y acudiéramos primeramente al Señor reconociendo nuestro pecado, sabiendo que es fiel en perdonar. Menospreciamos la bondad del Señor, que es paciente y que esa bondad nos guía al arrepentimiento. Parece ser que al ver la situación y la amenaza que se cernía sobre Israel, a David no le quedó otra que juntar a su ejército y enviarlo a defender a su nación. No era vengativo, pero era alguien que estaba listo para defender a Israel. Lo había hecho en el pasado y lo seguiría haciendo. Versículo 7, cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Se preparan los dos bandos para la batalla, para la guerra. Los amonitas y sus mercenarios están listos para ir en contra de los israelitas y por su parte Joab prepara una estrategia en la que se resaltan varias cosas importantes. Vemos en primer lugar que escoge a los mejores hombres para enfrentar a los sirios, que eran los más bien preparados. Eran los más peligrosos por ser soldados a sueldo. Y asigna a su hermano Abisai para enfrentar a los amonitas. Vean versículo 9. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. Define una estrategia. Pero en segundo lugar, se protegerían los unos a los otros. Versículo 11 dice, y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. O sea, ¿cómo iban a enfrentar a sus enemigos? Apoyándose unos a los otros, cuidándose las espaldas y unidos en una misma causa. Eclesiastés 4:9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Debemos reconocer quién es el enemigo y enfrentarlo apoyándonos los unos a los otros. No nos unimos al que ataca al cuerpo de Cristo, sino que nos unimos para combatir al enemigo del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, la estrategia de Joab incluye el transmitir ánimo para luchar por una causa superior. Dice el versículo 2, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Como buen líder, el Joab anima tanto a su hermano como al resto del ejército a luchar con valentía. Dice, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Es decir, estaban luchando para salvar al pueblo de Dios. No se trataba de su propio honor.
sino del honor de Dios y de su pueblo. La causa de cualquier lucha es muy importante, pues de otra manera se pierde el sentido y propósito. Los sirios se habían sido contratados para luchar una causa que ni tenían nada que ver ellos. Pero en cuanto a Israel, les queda muy claro que están luchando por una causa que va más allá de ellos, por su pueblo y por las ciudades de Jehová. Cuando el enemigo de Dios amenaza a su iglesia, en realidad está atentando en contra de la amada de Cristo por quien dio su vida, y lo enfrentamos con determinación y valentía, unidos en un solo cuerpo. En cuarto lugar, Joab reconoce, y así lo transmite, que el resultado le pertenece a Dios. Dice, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Haga Jehová lo que bien le pareciere. Él reconoce que el resultado está en las manos de Dios. Si se fija, no está declarando victoria. Lo cual habla de una plena confianza en la soberanía, sabiduría y propósitos del Señor. Y eso, contrariamente a lo que se piensa muchas veces, es actuar por fe. Lo otro es jactancia, lo otro es arrogancia, el declarar que la victoria es como uno piensa. Aquí se trata de confiar en que el Señor es bueno y que hace el bien independientemente del resultado. Lo que es bueno y conveniente lo decide Dios, no nosotros. No es el resultado lo que determina si Dios interviene o no. ¿Sí? Más bien porque sabemos que Dios es soberano, descansamos en el resultado, nos agrade o no, y Él sigue siendo fiel. Porque muchas veces, ¿verdad? Hacemos expresiones como que, ay, Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque me contestó de acuerdo a lo que yo le pedí, lo que yo deseaba. Y si fue negativa tu respuesta, entonces Dios no es fiel. Es fiel a sus propósitos, es fiel a su sabiduría, es fiel a su soberanía. Y aquí Joab lo reconoce. ¿Sí? Haga Jehová como bien le parezca a él. Ay, qué falta de fe de Joab. Para nada. Es esa misma confianza de la que Pablo habla en Romanos 8:28 y que nos encanta ese versículo, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Tanto las cosas buenas como las que consideramos malas. Todas. ¿Sí? Lo que sí queda muy claro, y lo dice Pablo en el 31, 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es un canto de victoria en las luchas terrenales normales, es un canto de victoria en los propósitos eternos de Dios. Así que definida la estrategia, el ejército de Israel enfrenta a los adversarios, propinándoles una contundente derrota. Vemos en cuarto lugar la victoria del rey. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén.
Al verse superados por los israelitas, los sirios decidieron huir y como consecuencia, los amonitas también huyeron. No dice nada acerca de haber entablado realmente una batalla. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el narrador de la historia no lo menciona, tal como hace más adelante en la segunda incursión de los sirios, señalando que hubo muchísimos muertos. Es posible que en cuanto vieron la superioridad de Israel, o no sé qué hizo Dios en ese momento, ¿verdad? A lo mejor permitió que vieran multiplicadas las fuerzas de Israel y se asustaron y salieron huyendo. No sabemos. El caso es que corrieron, se fueron. ¿Sí? Y entonces Joab y el ejército de Israel regresan a Jerusalén. Ahora, si David, si su intención hubiera sido realmente entrar en ese conflicto, pues le hubiera seguido a los amonitas para destruirlos. Pero la instrucción para Joab es, retírate. No tenía la intención de continuar con la contienda. Bonita, ¿verdad? La actitud de David. Pero, dice el versículo 15, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. O sea, habían sido humillados, como les digo, en una causa que ni siquiera era la causa de ellos. Estaban ahí a sueldo, estaban ahí porque les pagaron y fueron humillados. Su orgullo estaba herido. Así es que, pues ahora sí toman la causa como de ellos, ¿no? Se reagrupan. 16 dice, y envió a Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. O sea, fueron por refuerzos. Dicen, pues ahora sí, vas a ver, David, quién somos nosotros. Y con gran, ¿verdad? Con gran razón dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Cuando le hemos propinado una derrota por la fe, es cuando más alertas debemos estar porque se reagrupa para atacar con mayor fuerza. Los sirios se reforzaron. Fueron por los que estaban del otro lado del río. Y cuando David se enteró de la amenaza, fue en esta ocasión él mismo quien condujo a todo el ejército a través del río Jordán hasta el lugar donde se estaban preparando las fuerzas enemigas. Versículo 17, cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. El hecho de que David acompañara en esta ocasión al ejército de Israel es significativo por la importancia de la batalla, pero también a la luz de lo que pasaría después, cuando entremos en los hechos del capítulo 11, el muy conocido pasaje de David cometiendo adulterio. Y de nuevo los israelitas, en esta ocasión comandados por David, derrotaron a los sirios, propinándoles grandes bajas. Versículo 18 dice, mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón.
La derrota fue contundente, ahora sí con muchísimas bajas. Y esto los llevó a los sirios a finalmente rendirse al rey de Israel y someterse como sus siervos. Reconocieron que no había manera de escapar de David, el rey de Dios. Nadie puede encontrarse luchando contra Dios y contra su ungido para siempre. O termina rindiéndose al amor leal del Señor, o alejado de Él para sufrir la condenación eterna. En el Salmo 33, versículo 10, Salmo 33, 10. En el Salmo 2 leímos que los príncipes y los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pues aquí hay una respuesta para esa situación. Dice el 33:10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Los amonitas, quienes habían iniciado todo este conflicto innecesariamente, ahora estaban solos. Pues al someterse a Israel, los sirios rompieron su relación con los amonitas. Dice el versículo 19 que los sirios de ahí en adelante temieron ayudar más a los hijos de Amón. Y esa palabra ayudar quiere decir salvar. Dijeron, nosotros ya no vamos a actuar en contra de David. No vamos a tratar de salvar a estos amonitas. Vieron su incapacidad ante el Rey de Dios y se rindieron, doblaron rodilla y se sometieron a Él y le sirvieron. Y le sirvieron. Mientras los amonitas ahora estaban solos. Y tarde que temprano las personas contenciosas se van quedando solas, llenas de resentimiento y guardando rencor en su vida. Podría haber sido muy diferente si los amonitas hubieran conocido el carácter del rey de Israel, aceptando con gusto su generoso acto. Pero en lugar de humillarse ante el rey de Israel que les había manifestado su amabilidad, ellos reunieron fuerzas poderosas para desafiarlo. Y esas fuerzas les fallaron. Y aún después de haber afrentado a los emisarios de David, tuvieron oportunidad de arrepentirse y pedir perdón por sus actos, pero no lo hicieron, prefiriendo entrar en contienda. Ellos debieron haber recibido la bondad de David mientras aún había tiempo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la salvación? Que es hoy. Entre tanto, hay tiempo. Hoy es el día de salvación. Y aquí vemos una preciosa lección acerca de despreciar la misericordia de Dios. Terrible en sus efectos. Lo terrible que es despreciar la misericordia de Dios, su amor. Y no solo eso, sino oponérsele de manera desafiante. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo respondemos a la misericordia que Dios nos concede cada día? ¿Nos guía al arrepentimiento? Como leíamos en Romanos capítulo 2.
Menospreciamos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Nuestra respuesta a la benignidad de Dios no debe ser como la de esos insensatos amonitas, sino como la respuesta final de los sirios, deponiendo las armas de nuestra rebelión y aceptando la misericordia de Dios al perdonar nuestros pecados por medio de Cristo, el enviado de Dios para anunciar y otorgar misericordia y someternos a su señorío, obedeciéndole y sirviéndole de todo corazón. David mismo, en uno de sus más conocidos salmos, afirma en el 103, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Quién no cae rendido ante eso? Solamente un necio, ¿verdad? Un necio rebelde que dice, yo no acepto ningún gobierno sobre mi vida. Yo soy Juan Camaney y yo decido lo que hago con mi vida. Y en contexto, David está instruyendo a su alma, y en el Salmo 103. Es decir, se instruye a sí mismo a bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios. En el versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es entonces cuando dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Estás pasando por depresión. Bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Deja de vivir centrado en ti mismo. Estás ofuscado porque te hicieron algo. Bendice al Señor y ve todas las bendiciones que Él ha derramado sobre tu vida. El hecho de haber sido y seguir siendo beneficiarios de la misericordia y la gracia de Dios debería motivarnos a vivir agradecidos, sometiéndonos a Él como nuestro soberano y no rebelándonos a su autoridad, y también extender misericordia y gracia hacia los demás. ¿Por qué perdonamos? Porque entendemos que Cristo nos perdonó. Así como Cristo me perdonó, así yo perdono. Así como yo soy receptor de su misericordia, entonces extiendo misericordia y gracia. Oremos, Padre, gracias. Gracias por guiarnos, Señor, a esta realidad tan preciosa de quién eres tú, cuál es tu carácter, lento para la ira y grande en misericordia, lo cual nos ha beneficiado enormemente. No alcanzamos a comprender la extensión de tu gracia, Señor, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Viniste a salvarnos. En nuestra incapacidad total para responderte y para tener comunión contigo, tú lo hiciste posible. Gracias te damos, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.